Bienvenidos a mi canal. Un hombre a otra vez le dice al sacerdote, le pregunta por qué Jesús, si María es la madre, porque nunca le dijo mamá o madre, o la llamó así, mamá, siempre le dijo mujer. Entonces, dándole a entender que María no es la madre de Dios. Veamos cómo el sacerdote logra pues responder esta pregunta bastante incómoda que se la han hecho varias veces. Tengo dos preguntas. Una es, en la Biblia, hasta ahorita no puedo encontrar cuando que Jesús le diga Madre María. ¿Eso está en alguna parte de la Biblia o no? Siempre se refiere a ella como mujer cuando le habla. Y para usted, ¿cuál es el problema que le diga mujer? A mí me gustaría saber cuál es el problema de que le diga mujer. No hay ningún problema. O sea, simplemente es que hay preguntas a veces que le hacen uno en la calle. ¿Por qué? No voy a... Los hermanos... Haga la cuenta como si usted fuera protestante. Ok. Haga la pregunta. Es que me han preguntado por qué defendemos tanto o por qué decimos que María es la madre y si Jesús en sí no le dijo mamá. Es por eso la pregunta. Ajá. Vamos a reflexionar para dar la respuesta. ¿Por qué no le ha dicho mamá, deja de ser mamá? No. Le voy a responder por qué no le dice mamá y por qué le dice madre. ¿Por qué no le dice mamá ni madre? Y por qué le dice mujer. Porque resulta que si él le dice madre, mamá, él la limita. La limita. Es mamá mía de yo. Solamente. Mi madre. Madre mía de yo. Mi madre. ¿Les puedo decir, por ejemplo? María Isabel Toro de Jaimes es mi madre. De ustedes no. Es mi madre. Pero Jesucristo no podía limitar a María. Porque ella iba a ser la madre de todos los creyentes. Entonces, ¿por qué la llama mujer? Porque en Génesis capítulo 3 versículo 15 hay un título muy grande cuando Dios piensa salvar al mundo. Y ese título no es madre, ese título es mujer. Entonces, Jesús le quiere dar un título más grande, porque una mujer es la madre de todos los vivientes. Una mujer, madre de todos los vivientes. Eva. Y una mujer, madre de todos los creyentes. Como Abraham es padre de los creyentes. Y lo que yo te digo, te lo puedo comprobar con la Biblia. Te puedo comprobar que Abraham es padre en la fe. Y que María es madre en la fe de los apóstoles de Cristo. Pero primero les voy a mostrar que es un título en Génesis 3:15. Escúchenlo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer. Entonces eso la llama mujer. Porque está escrito en Génesis que habrá enemistad entre el diablo y la mujer. Siga. Y entre tu simiente y la simiente suya. Los hijos del diablo y los hijos de la mujer. Siga. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El hijo de la mujer, Jesús, le herirá en la cabeza, el diablo le herirá en el talón. Entonces, según Génesis, hay un título muy importante. Hay una mujer que es instrumento de salvación para la humanidad, trayendo a luz al hijo que le va a pisar la cabeza al diablo. Esta es la mujer que viene a colaborar con Dios para salvar al mundo. Por eso usted verá que en Gálatas capítulo 4, versículo 4, la Biblia no dice que Jesús nació de María, sino de una mujer. Vamos a escucharlo. El Hijo de Dios, el que viene a salvar al mundo, no dice nació de María, dice Pablo, de una mujer. Claro. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Ahí está, nacido de mujer. ¿Por qué de mujer? Porque resulta que más grande es el título de mujer que de madre. Abarca más. Pero no deja de ser madre. Que Jesús no la llama madre es porque Él viene a revelar en todos los capítulos que habla de mujer, viene a revelar que María es la nueva Eva. Que María es la que Dios eligió para ser la madre de su hijo que le va a pisar la cabeza al diablo.
está comprobando que efectivamente ella es la que esperábamos que cooperara con Dios para salvar a la humanidad. Entonces no es que Jesús la desprecie, es que Jesús le da el puesto más grande todavía que el de ser madre. Pero los hermanos separados, dice, es que Jesús la despreciaba, ignorando que la Biblia dice que Jesucristo cumplió todo, todo está cumplido, refiriéndose a la ley. Y dentro de la ley estaba escrito, honra a tu padre y a tu madre. Y si él le faltó el respeto a su madre, no cumplió todo. ¿Más o menos le quedó claro o no le quedó claro? ¿Sí? Entonces es una manera de ofender a María, pero yo le decía a un evangélico, ¿a qué sí le decía un evangélico? Y le hago la pregunta, ¿qué mal le ha hecho María a los evangélicos o a la humanidad? ¿Le ha hecho algún mal? Ahora le hago la segunda pregunta. ¿Será que María le ha hecho un bien a los evangélicos o a la humanidad? ¿Le ha hecho algún bien del cual nosotros debamos agradecerle? Sí. ¿Un bien pequeño o un bien grande? Grande. Más que grande, grandísimo. ¿Y habrá que agradecerle o no? Sí. Sí, hay que agradecerle. Él nos trajo el mejor y el mayor de los bienes. Jesucristo, el Salvador. ¿Quién nos los trajo? María. Dio a luz al Emmanuel, Dios con nosotros. Lo trajo a la luz. Si los evangélicos son cristianos, deben reconocer que ese Cristo se lo regaló María. Fue un regalo. ¿Sí? Porque dice la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra de Dios se hizo carne en el vientre de María y habitó entre nosotros. Es un gran bien. La próxima pregunta es, más o menos sé la respuesta y lo he dialogado con algunos hermanos, es de que ellos dicen en el Antiguo Testamento, que la Biblia se contradice en esto, que en el Antiguo Testamento habla que los sacerdotes se casaban, tenían hijos, tenían esposa, pero en el Nuevo, porque hoy en día el sacerdote no se casa. Entonces yo les digo que después de la venida de Jesús, Él dijo que el soltero se dedicará a Dios al 100%, el casado a su familia. Y eso es lo que venimos siguiendo como católicos. Pero si usted puede profundizar un poco más sobre eso, porque ellos dicen, no, que eso simplemente es una ley del hombre de que no tienen que ser casados. Pero pues en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús dijo, el soltero se dedica al 100% a Dios y el casado a su familia. Sí, es simplemente un no querer escuchar la palabra del Señor. De 1 de Corintios capítulo 7, versículo 7, en 1 de Corintios 7, 7, habla la palabra del Señor, claro. Y ustedes verán que lo único que hay que hacer es escuchar y creer en la palabra de Dios. Dale. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo era Pablo? ¿Casado o soltero? Van a ver que si era soltero. Ponga cuidado. Dale. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. El casado es un don. ¿Y el ser soltero? Cada uno tiene su propio don. Los protestantes dicen no. El don solamente es casarse. No, porque Pablo dice que cada uno tiene su propio don. Siga. Uno a la verdad de un modo casado y otro de otro. Soltero. Siga. Digo pues a los solteros. Está hablando entonces de los casados y los solteros. Digo a los solteros. Y a las viudas. Que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo era Pablo? Soltero. ¿Por qué le era bueno quedarse como yo? Versículo 32. Versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo... Ahí está la respuesta. No necesita lupa, no necesita lentes, necesita fe. Quisiera que todos los hombres quedaran como yo. A los solteros y a las viudas les digo, quédense como yo. Porque el hombre soltero se dedica a las cosas del Señor. El casado se dedica a su mujer. ¿Que un hermano separado no está de acuerdo? Me quito el sombrero. Pero yo le hago caso a la palabra de Dios. Punto. Ahora, claro está, hay una estrategia psicológica, una psicología barata de los protestantes. Pero ¿cómo va usted a orientar a los matrimonios si usted no es casado? Una pareja de matrimonio, ¿usted cómo lo va a orientar? Usted no tiene experiencia. Le digo un pastor a mí. Y si usted no tiene experiencia, ¿cómo lo va a aconsejar? Porque para aconsejarlo hay que tener experiencia. Y estábamos en público. Y yo le digo, bueno, está bien.
Pastor, ¿usted alguna vez ha tenido un caso donde llegue algún homosexual a pedirle algún consejo? Dijo sí. Le dije, muy bien, hay que tener experiencia. Claro, si no tiene experiencia, ¿cómo lo va a aconsejar? Lo que no saben los evangélicos es que yo no soy extraterrestre. Yo vengo de una familia. ¿Sí? Yo tengo experiencia. Yo vengo de un papá, una mamá. Mis hermanos son casados. Vivieron en la casa. Mis hermanas casadas vivieron en la casa. Yo tengo experiencia. He visto cómo, pobres mis hermanos, las mujeres lo tienen. Yo tengo experiencia. Padre, mi pregunta es, como dicen, yo soy católica, pero mi pregunta Hable duro para que le escuchen. Mi pregunta es, porque me la han hecho a mí, que por qué nosotros, los católicos, si somos un solo cuerpo y Cristo es la cabeza, ¿por qué en nuestra iglesia hay tanta división o tantos grupos? Están los carismáticos, en fin, hay un sinfín de grupos. Y todos nos dividimos y pensamos que unos somos mejores que los otros. Esa es mi pregunta. Esa no hay división. Bueno. Esos son carismas. Son carismas que da Dios. Dones que Dios da a las personas. Está escrito en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Ahí vemos que hay carismas distintos dentro de la iglesia. Hay otra cita, pero me gustaría esta. 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo Un cuerpo. Ajá, siga. y miembros cada uno en particular. Siga. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, A unos apóstoles. luego profetas, Ajá. lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos carismáticos? Siga. ¿Son todos profetas? ¿Son todos corsillistas? ¿Todos maestros? ¿Son todos del camino? ¿Hacen todos milagros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Ve que son distintos? Es diversidad de dones dentro de la iglesia. Diversidad de gracias que Dios da dentro de la iglesia. Eso está correcto. Eso existe. Bueno. Sí, buenas noches, padre. Buenas noches. Gracias a Dios que pues, me concedió venir aquí porque tengo una interrogante. Bueno, yo soy católico. Acérquese al micrófono que lo escucha. Yo soy católico, pero esta interrogante nos va a servir a todos. Muchos de las religiones de afuera, protestantes, dicen que nosotros celebramos la Navidad en diciembre, pero que no es esa fecha. Muy bien. Jesucristo nació y nadie sabe con exactitud cuál es la fecha. Ahí tienen razón los protestantes. Ni ellos ni nosotros sabemos cuál es la fecha en que Jesucristo nació con exactitud. No existe un registro exacto de la fecha. Y nosotros agarramos el 25 de diciembre por varios motivos. El primer motivo porque es el día más largo del año. Y era el día consagrado al Dios más grande, al nacimiento del Dios más grande que era para los paganos el sol. Por eso decía que era el día más largo. Y los paganos tenían ese Dios como el más grande. Vienen los cristianos, son un grupo pequeño, los paganos son un grupo grande, ellos van a evangelizar a los paganos y le dicen a los paganos, el Dios más grande no es el sol. Y para el Dios más grande le tenían un día preparado, que era Sunday, o Sunday, no sé cómo se dice en inglés, Sunday, ayúdenme en inglés, Sunday, algo así, día del Dios sol. Pero los cristianos le quitaron ese nombre y le pusieron Día del Señor. Los otros días quedaron para los otros dioses. Lunes a la diosa Luna, martes al planeta Marte, Dios Marte, miércoles a la Dios Mercurio, jueves a Dios Júpiter, viernes a la diosa Venus y sábado a la diosa Saturno. Pero los cristianos dijeron, el Dios más grande es el nuestro. Es Jesús, es el Señor.
Y entonces estaba escrito allá en San Lucas capítulo 1 versículo 78, que Jesús es la aurora que nos nace de lo alto, el sol que nos nace de lo alto. Vamos a escucharlo como dice. Entonces, si Él era el sol que nos nace de lo alto, por la tierna misericordia de nuestro Dios, por la cual el sol naciente vendrá a visitarnos del cielo. ¿Quién es según la Biblia? ¿Cristo? El sol naciente. ¿Por qué los católicos celebramos el 25 de diciembre? Porque ese día era el día, celebraba el nacimiento del sol, Dios sol. Y los cristianos le dicen a los paganos, no, ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es Cristo. Él es el verdadero sol que nos ha nacido de lo alto. Vamos a celebrar el día del sol naciente, del sol que nos ha nacido. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Por eso ustedes verán que también la hostia es redonda y parece un sol. Para decirle a los paganos que el Dios verdadero no es el sol, sino es el sol que nos ha nacido de lo alto, que dijo yo soy la luz del mundo. Entonces celebramos el 25 de diciembre porque es el nacimiento del Dios más grande, y para nosotros no hay otro Dios más grande que ese. Y en el año es los días más en la naturaleza como que los más alegres. Entonces se escoge esta fecha. Ya cualquier persona podría escoger otra fecha y no hay ningún problema, porque nosotros no celebramos la fecha del nacimiento. Nosotros celebramos el nacimiento. A nosotros no nos importa la fecha. A nosotros nos importa el acontecimiento. ¿Qué aconteció? Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Vamos a celebrarlo. ¿Cuándo lo celebramos? Nosotros los católicos el 25 de diciembre. Ustedes los protestantes celebrenlo el 13 de septiembre. ¿Cuál es el problema? Pero celébrenlo. Pero no lo celebran. Entonces ni lavan ni prestan la lavadora. Ajá. Muy bien. Esta es la respuesta. Mi pregunta es que Jesús dice que el único pecado que no tiene perdón ese es el que calumnia al Espíritu Santo. Entonces todos los otros tienen perdón, pero eso no. ¿Y por qué? Porque cuando Jesucristo en San Juan capítulo 19 versículo 22 mandó a perdonar los pecados, lo mandó a perdonar con el poder del Espíritu Santo. Y les dijo, capítulo 20, versículo Juan 20, 22. Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que les dio? El Espíritu Santo. Les dio el Espíritu Santo. Y ahora, ¿a qué los mandó? Dale. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Van a perdonar los pecados. ¿Y quién va a perdonar los pecados? El Espíritu Santo. Pero resulta que cuando usted va donde el cura, usted le busca el Espíritu Santo por todos lados y no se lo ve. Entonces usted dice, yo no me confieso con ese cura porque yo no veo el Espíritu Santo. Ese pecado no le será perdonado. ¿Por qué no le será perdonado? Por la condición que Jesús puso. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen le quedarán sin. Como usted es protestante y no cree que el Espíritu Santo está ahí, usted no se confiesa. Por tanto, sus pecados no le quedan perdonados. No le quedan perdonados. Ni en esta vida, ni en la otra. Porque nunca quiso creer que ahí estaba el Espíritu Santo. Blasfemó contra el Espíritu Santo. Calumnió contra el Espíritu Santo. Habló contra el Espíritu Santo. Que estaba en el ministro que Jesucristo mandó. Y porque no quiso creer que ahí estaba el Espíritu Santo, no se quiso confesar. Sus pecados no le quedan perdonados. Mi pregunta más que todo es como una preocupación. Yo vengo de una familia evangélica, toda mi familia es evangélica, pero mi principio fue con mis abuelos, ellos eran pastores, pero yo me baso a lo que yo viví con ellos, o sea que lo que ellos predicaban, y quizás diferente a las creencias de la Iglesia Católica, pero como decía la joven, el amor, la paz en la casa, las oraciones que ellos hacían, yo veía que el Señor les contestaba.
y pude ver el Espíritu Santo en la iglesia evangélica actuando y lo veo también en la iglesia católica. Yo soy católica y aunque no comprendo a totalidad todo, pero voy estudiando y justo este tiempo me ha nacido más por estudiar el catecismo y todo eso, y no solo porque lo voy leyendo y lo voy escuchando, lo voy viviendo y veo sus frutos. Pero entre más yo leo y más descubro, me apenan mis papás. Me apenan porque ellos ya murieron. ¿Por qué? Que me apenan porque ellos, o sea, entre más yo voy estudiando, voy escuchando y voy comprendiendo la fe católica, a mí me da tristeza y me apena qué pudo haber pasado con ellos. Porque yo me baso, y ahora yo intercedo por ellos, intercedo por mi abuelo, intercedo por mi abuela y por los demás. Pero yo me baso en el tiempo que yo viví con ellos, que lo que ellos predicaban, ellos lo vivían. Entonces, de alguna manera yo le digo al Señor, toma en cuenta sus obras, porque yo viví con ellos y no hay como tener esa experiencia con ellos, de lo que ellos decían, lo predicaban, pero ahora yo recuerdo a mi abuelo muy inteligente, y muy de fe, y era una persona firme, y ahora yo digo, me pregunto, o sea, mi abuelo nunca se dio cuenta, a pesar de que él salió de la iglesia católica, muy joven, y se hizo evangélico, y fue 35 años evangélico. Entonces, pero yo sabiendo que él era pastor, y que era un misionero, y que tenía tanto conocimiento de la palabra, yo me hago esa pregunta, ¿será que mi papá nunca se dio cuenta? Y me apena porque todos amamos a nuestra familia y todos queremos que se salven, que si nos salvamos nosotros, queremos la misma salvación para todos. Y cada vez que yo leo el catecismo o lo escucho a usted, me da esa pena por ellos. Yo quisiera que me diera una palabra. Ciertamente que da dolor, porque es que los hermanos separados han sido tan engañados, que ellos creen más en la mentira que nosotros en la verdad. Nosotros tenemos la verdad y no creemos con tanta fuerza como ellos creen. Pero fíjense que es en todo. A ver, ¿ustedes no han visto la señora que le ponen a los niños unas manillitas rojas aquí? Para que no les... Pero mire, padre, es que mire, desde que yo le puse a ese niño la manillita, es que más nunca me le volvieron a hacer mal de ojo, más nunca me le hicieron daño. Pero mire, padre, eso sí, y cree firmemente en eso. A pesar de que eso es el engaño de Satanás. Pero cuando la persona cree en la mentira, se aferra más que cuando cree en la verdad. Porque no está convencido de la verdad, sino que la verdad se la dieron y no le cultivaron a que se aferrara a ella. ¿Cuál es el trabajo mío que estoy haciendo? El trabajo mío que yo quiero hacer es que ustedes se aferren a la verdad que ustedes creen y crean más que los protestantes que creen en la mentira. Porque los que creen en los brujos creen más que los que creen en Dios. ¿Cuántos católicos dicen? Sí, padre, usted sabe que estoy asustada porque usted sabe que la vecina trabaja con brujería y yo tuve un problema con ella, padre, y de verdad que estoy asustada. ¿Qué hago, padre? ¿Pero usted cree en Dios? No, sí, pero de que vuelan, padre, de que vuelan. ¿Qué me está diciendo? Que creen más en el mal que en el bien. Creen en una mata de sábila, creen en la herradura de un burro, creen en tierra de cementerio, creen en esas tonterías, pero creen más firme que los católicos creer que en la hostia está el cuerpo y la sangre de Cristo. Creen más firme que los católicos cuando van a confesarse. Caramba, Dios mío santo. Eso es un gran problema que tenemos. Y los protestantes creen más en la mentira que los católicos en la verdad. Pero es que está escrito, ¿por qué? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Usted verá por qué ellos creen más en la mentira que nosotros en la verdad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Y este es el trabajo que yo quiero. Yo sé que ustedes tienen fe, pero una fe muy débil. Y yo quiero que la fe de ustedes sea más fuerte. Tienen la verdad, pero creen en la verdad como debe ser. ¿Por qué los católicos se meten a protestantes? Porque tienen la verdad y creen en la verdad, pero no firme. Entonces viene un mentiroso y se lo lleva. Dale. La aparición de ese inicuo es obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. ¿Mentirosos? Siga. Señales, prodigios, mentirosos. Y con todo tipo de maldad, que engañan a los que se pierden. Engañan a los que se pierden. Siga. Se pierden porque rehusaron amar la verdad para ser salvos. ¿Por qué se pierden? Porque rehusaron de amar la verdad que los haría salvos. Siga. Por eso, Dios les envía un poderoso engaño. ¿Un poderoso engaño?
para que crean a la mentira, Para que crean a la mentira. para que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad. ¿Por qué no quisieron creer en la verdad? Ponga cuidado. Antes se complacieron en la maldad. Se complacieron en la maldad. La mentira es una maldad. Eso viene del diablo. Pero creen más en eso que en la verdad. Sigue. Pero nosotros Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para la salvación, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. en la verdad. Nosotros tenemos la verdad, pero aquellos tienen mucha fe, pero en la mentira. Porque hay un poder seductor que con milagros, que con prodigio, le hacen creer en la mentira para que no se salven. Es un gran problema que tenemos. Por eso dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Otra pregunta, María. Buenas noches, padre. La pregunta es de que los hermanos separados me han dicho de que Jesús maldició la cruz y pues, no tenemos que tenerlo en la iglesia. Eso no existe en la Biblia. No hay ninguna cita donde diga que Jesús maldijo la cruz. Eso no es correcto, eso no es verdad. Al contrario, Jesús bendijo la cruz. Te lo pongo de esta manera. ¿Han escuchado la canción que cantan los protestantes? La sangre de Cristo tiene poder, tiene para liberar. Y lo canta también la Renovación Carismática. Si la sangre de Cristo tiene poder, pregunto, ¿será que la cruz no fue chorreada de esa sangre? ¿Entonces la maldijo? Pero si ustedes vieran que la Biblia no habla de que la cruz es maldita, sino que al contrario, la Biblia habla de que la cruz es bendición. A ver, vamos a ver cómo dice Filipenses 3:18. Filipenses 3:18. Y usted verá que la Biblia dice otra cosa muy distinta. Los protestantes dicen la cruz es maldita, es señal de muerte. Pero la Biblia, ¿qué dice? A mí me importa lo que diga la Biblia. Porque ahí andan, No, ajá. porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Los católicos o los protestantes? Ajá, siga. El fin de los cuales será perdición. ¿El fin de los cuales será? La perdición. Entonces, hay muchos enemigos de la cruz de Cristo. Vamos a ver qué es la cruz para nosotros. Primera de Corintios 1:18. ¿Qué es la cruz para nosotros? Para ellos es maldición, pero para nosotros es. Porque la palabra de la cruz es locura a lo que se pierden. Para los que se pierde es una locura. Para nosotros, Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. ahí está. No hay otra, no hay más explicación. Si quiere, ahí tienen en la Biblia para que lo disfruten. Otra preguntita. Padre, mi pregunta es acerca del velo en el uso de la misa. Por lo que yo sé, fue algo que no se prohibió en la Santa Misa. En San Pablo, en la carta a los Corintios, dice que las mujeres vistan decorosamente y que cubran sus cabezas, y los hombres que no cubran sus cabezas. Las mujeres, dice, que dejen crecer su cabello y los hombres que lo corten. Ahí está. Porque el cabello, usted mismo lo está diciendo, porque el cabello le dio Dios el cabello como velo. De modo que ya no necesitan del velo, porque ya le dio el cabello que sustituye el velo. En el Antiguo Testamento sí era obligatorio el velo. Pero en el Nuevo Testamento dice Pablo, ya en el Nuevo Testamento el cabello le sirve a la mujer de velo. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, queridos hermanos, déjenme darle gracias al Señor en este momento por haber compartido con ustedes, pero también por haberme dado la oportunidad de estar aquí después de 18 años de que Él me ha consagrado. Papá Dios, te doy muchas gracias por el regalo del sacerdocio que me has dado. Estoy feliz de servirte a tan gran Señor. Qué maravilla, Señor, es poder trabajar para tu reino. La mies es mucha y los trabajadores pocos. Y tú me has elegido no por mis méritos, sino por amor. Porque a ti te ha parecido bien para ser ministro tuyo.
sacerdote del Dios Altísimo y servir al pueblo. Gracias. Mi corazón hoy se regocija. Y junto con mis hermanos que han podido disfrutar tu palabra conmigo, déjenme saber qué tal le pareció la explicación del sacerdote Luis Toro a este hombre que le hizo esa pregunta. Si fue bien explicada, le faltó algún punto o así como lo explicó es suficiente. Bendiciones y dejen su comentario.